Bienvenidos a la cuarta priorización curricular de la asignatura de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Nuestro objetivo es comprender las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Vamos a comenzar primero por el concepto de triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo es todo triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Ya tenemos en el triángulo rectángulo el ángulo recto, como se lo había dicho, tenemos dos catetos y el lado más largo se le llama hipotenusa. Y tengo dos ángulos agudos. Recuerden que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Ya, razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para comenzar definiremos sus lados. El que está frente al ángulo recto, como igual que en el teorema de Pitágoras, se le llama hipotenusa, ¿ya? Que es el lado más largo. Fíjense en esto. Siempre es así. Ahí también tengo un ángulo que en este caso es alfa. Miren, ¿ven? Hipotenusa, el lado más largo. ¿Ya? Y está frente al ángulo recto. Frente. Posteriormente, vamos a ver algunos otros ejemplos. Acá tenemos que otro ejemplo de hipotenusa frente al ángulo recto. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de hipotenusa. Siempre, fíjense, la hipotenusa está frente al ángulo recto. Frente, siempre. Siempre va a ser así, no se olviden. ¿Ya? Veamos el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo. Yo me doy un ángulo alfa. El que está frente. Al frente. ¿Ya? Y el cateto adyacente, el que está entre el ángulo y el ángulo recto. ¿Ya? Ese se le llama cateto adyacente. ¿Ya? Y aquí tenemos el triángulo rectángulo, como ustedes se fijan, frente, hipotenusa, frente al ángulo, frente, cateto opuesto, y el otro se le llama cateto adyacente. Ya aquí tenemos otro ejemplo, si ustedes se fijan, ángulo de 90 frente de hipotenusa, frente al ángulo de 25 el cateto opuesto, y entre el ángulo de 25 y el de 90 tenemos el adyacente. Lo mismo pasa acá. Frente al ángulo recto tengo la hipotenusa, frente al ángulo de 45, que es el que yo me doy, tengo el cateto opuesto, y entre el ángulo de 45 y el ángulo de 90, fíjense, tengo el cateto adyacente. Ya, damos las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. No se le olvide. Frente al ángulo de 90, hipotenusa. Frente al ángulo alfa, cateto opuesto. Y entre el ángulo alfa y el ángulo de 90 tengo el cateto adyacente. Ya, entonces primero vamos a definir el seno. El seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Fíjense, cateto opuesto dividido por el valor de la hipotenusa. Generalmente tenemos números, excepto que tengamos algún problema. Ya tenemos el coseno, que es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Adyacente dividido por la hipotenusa. El adyacente está entre el ángulo alfa y el ángulo de 90, que no se le olvide. Y la tangente, que es el cateto opuesto, frente al ángulo alfa, dividido por el que está entre el ángulo alfa y el de 90, que se le llama adyacente. Ya, el seno va con la cosecante. Porque el seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. La cosecante es la hipotenusa dividido por el cateto opuesto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es como lo mismo, pero al revés. Tenemos que la secante va con el coseno, que es la hipotenusa dividido por el cateto adyacente. Y tenemos que la cotangente es la misma tangente, nada más que la tangente cateto opuesto dividido por el adyacente, y la cotangente es el adyacente dividido por el opuesto. Esto es un tip para que ustedes se lo puedan aprender. Yo sí me las aprendí, así que por eso yo se las puse, para saber cuál es la fórmula de los catetos. O sea, yo me lo aprendí como SENOP y COSAT. SENOP, es decir, cateto opuesto dividido por la hipotenusa, y el COSAT, que significa cateto adyacente dividido por la hipotenusa. ¿Ya? Es un tip para aprendérselo, ¿ya? Nada más que eso. Veamos algunos ejemplos. Tengo un triángulo rectángulo. Frente al triángulo rectángulo tengo la hipotenusa que mide 13 centímetros.
Entre el ángulo alfa y el ángulo de 90 tengo el cateto adyacente que mide 12. Y frente al ángulo alfa tengo el cateto opuesto, fíjense, frente, que mide 5 centímetros. ¿Ven? Entonces, el seno es 5 dividido en 13. ¿Por qué 5? Porque el seno es el opuesto, que es 5 dividido por la hipotenusa, que son 13. La cosecante, que es el mismo seno, tengo 13 dividido en 5. Porque es la misma, pero al revés, es decir, la hipotenusa dividido por el cateto opuesto. Después tenemos el coseno, que es 12 dividido en 13. ¿Por qué 12? Porque el coseno es el adyacente, es decir, 12 dividido por el valor de la hipotenusa, que son 13. Acuérdense que el coseno va con la secante, que es 13 dividido en 12. ¿Ya? Que es lo mismo, que es decir, que es la hipotenusa, que es 13 dividido por el adyacente, que son 12, que son los numeritos que ustedes ven acá. La tangente es 5 dividido en 12. ¿Por qué? Porque la tangente es el opuesto dividido por el adyacente. Y la cotangente es 12 porque es el cateto adyacente dividido por el opuesto. Algunos problemas, acá tengo un ángulo de 90 grados, la hipotenusa vale 20, el cateto opuesto vale 12 y el cateto adyacente, que va entre el ángulo recto y el otro ángulo, mide 16. ¿Ya? Y ahí están dados los ángulos. Veamos, el coseno de phi es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. ¿Ven? Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Es decir, el cateto adyacente mide 16 y la hipotenusa mide 20. Es decir, lo vamos a simplificar. Es decir, vamos a dividir el número de arriba y el número de abajo por el mismo número. Es decir, lo vamos a dividir por el 4. 16 dividido en 4 son 4 y 20 dividido en 4 son 5. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, por su atención. Espero que estén muy bien. Cuídense muchísimo y nos estamos viendo. Cualquier duda o consulta, ustedes tienen mis datos y ahí ustedes me llaman. ¿Vale? Muchas gracias por su atención.